David, Rocío. Y girando los móviles, porque vamos a hacerlo en horizontal. Porque si no, después estos vídeos son un coñazo para moverlos o para pasarlos a cualquier otro formato. Como veis, hoy tenemos temita para hablar por aquí. Antes que nada, a vuestra salud. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos a ver si se sigue conectando más gente y sobre todo a ver si llega Raúl también. Os vamos a decir que hoy nos hemos dormido los dos y hemos llegado casi de milagro al vídeo. Sí, David. Esto es mi desayuno habitual, que lo sepas, que yo me levanto y entro al trabajo directamente, ni tan siquiera me tomo café. Hoy, eso sí, me he traído aceitúnicas para acompañar. Raúl yo creo que tiene alguna cosa más rica por allí. Hablar hoy es de estas que tengo por aquí encima. Aunque tengo alguna otra más que he de reconocer que no he sido capaz de localizar por ahí, perdida por la casa. Y es que hay algunas, como esta, que es que no te puedes imaginar el gustirrinín que dan. Esta además está forrada en piel natural. Es una auténtica maravilla en 6x6. Buenas, ya va llegando más gente. Madre mía, se me ha ido ahí la hora por un minuto. Estamos, Javi y yo, hechos unos flanes. Hoy tenemos Bermusito como siempre con su berenjenilla loca. Mira, Jorgito que llega por ahí, Irene. ¿Qué pasa? El señor Pix, que todavía no sé cómo te llaman normalmente, pero que estamos hablando por ahí, nos va haciendo sus sugerencias por privado. Javi se va a unir en unos segundillos. Hoy hay novedad, que Javi, pero bueno, ya lo contaremos un poco para el final que estéis todas y todos conectados. Javi se va a conectar desde la cuenta nueva de Madrid Film Cámaras, ¿vale? Para contaros también un poquillo de qué va el rollete este, que seguro que lo habéis estado viendo por las stories y por ahí. Y nada, mira, Javier también que está por aquí, el Oliva, Orieta, ¿qué tal? David, qué maravilla. Y una persona más anónima por Instagram. Se ha unido una persona más. Venga, a ver si se engancha Javi, que estábamos con tu hermano en otro directo. Eso es, efectivamente. Javi es que se ha puesto nerviosa, ha dicho, empiezo yo solo, joder. Pero seguro que descuelga ya y tal. Aquí está Manu también. Marcos. Químicamente vuestro, que si no recuerdo mal es Gael. Vale, ahora ya Madrid Film Cámaras ha unido. Está Marco. Venga, que viene Javi. Ahí, Ricky también. ¿Qué tal? Ahora ya se está uniendo. Vaya berenjenal que nos hemos metido hoy, familia. Mira, Adri por ahí, Fotocaña por aquí. Venga, ¡ostras, Javi! Que se ha puesto derecho. Espera, venga, que me pongo yo también. Veo que la llamada de antes no ha A ver, funcionado, familia, ¿no? sentimos que haceros girar el teléfono a todos, pero es que estamos hasta el toto de subir los vídeos estos verticales al IGTV y todo esto, luego a YouTube, de verdad que es un infierno. Entonces, hemos decidido hoy grabar en horizontal como Dios manda, a 16:9 y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Y nada, y giráis el telefonillo y de maravilla. Mira, por ahí llega Alejandro también. Venga, y esos bigotes poderosos, pone por ahí Adri. Mira, ya estamos casi Que todos. sepáis que yo ya me había preparado un Negroni sovietizado en el otro. En el otro vídeo. Joder, pues nada, que hoy estamos en un auténtico percal, que Javi y yo nos hemos puesto como unas listillas a buscar en las cámaras rusas y tal, y ver a ver la historia. Por suerte Javi tiene bastante material, aunque con alguna baja, pero que juegue la historia de la fotografía rusa, la hostia, claro, son 100 años y meter eso en una hora y no equivocarnos mucho y contar cosas interesantes es
sobre todo medio porque complicadillo. es bastante complicado, porque casi todas las fábricas han cambiado como 10 o 12 veces de nombre en ese periodo. Con lo Claro, ha cual sido. empiezas y con nombres que son todos siglas y acrónimos que te vuelven loco. Claro, y luego además la Unión Soviética y la posterior, ¿cómo es ahora? Federación Rusa. No, antes era Unión Soviética, era la Federación Rusa, ¿no? Sí. Son un ejemplo de transparencia y de información en la red y de todo. O sea, es que hay cosas que están completamente. Luego veremos cómo funcionaban las fábricas, los trabajadores y todo eso, que es como súper guay. Entonces es normal que. ¡Hey, Camacho por ahí! Nada, pues ya veis que en esta cuenta, desde la que se ha conectado Javi, Madrid Film, es una cuenta que hemos abierto Javi y yo con la intención de, aparte de hacer un canal de YouTube muy chingón donde hablemos de cámaras todo el rato, de comparativas de películas y de cosas muy guays, pues también vamos a hacer o vamos a intentar hacer una tiendecita donde tengáis todas las cámaras estas que os enseñamos a precios apañados, con sus garantías y sus cosas bien y con el certificado que ha pasado por manos barrosas y, y han resistido. Y va a estar muy guay. Entonces, seguramente la semana que viene ya lo confirmaremos. Este directo, pues lo haremos desde YouTube, ¿vale? Que es una forma muy chingona de hacerlo y se va a ver muchísimo mejor, porque de verdad que IGTV soy lo peor. O sea, es un auténtico. Es lo peor de la pandemia ha sido el IGTV para todas las personas, que de verdad. Y mira, por ahí llega acción. Bueno, Javi, ¿con qué nos vamos? Yo tengo Pues vamos a aquí empezar con la FED, ¿no? con la FED, ¿verdad? Si nos tiramos de la historia de Rusia hacia atrás, ahí Eh, tiene Javi. Javi hoy, está hoy me he traído iluminación. se ha tenido una revelación que Javi vive en el subsuelo. Ahí estamos, la FED. Bueno, la FED os cuenta así muy rápidamente. Esto fue a principios del siglo pasado, después de la guerra civil que tuvieron en Rusia, como en 1913 creo que fue, ¿no? La revolución esta bolchevique y todo este rollo, pues como en todas las guerras civiles quedaron más huérfanos y huérfanas que en una guerra. Y hubo un camarada, ¿no? Un tal Friedrich, no sé qué, unos nombres, o sea, los nombres hoy, lo sentimos, lo vamos a obviar, es peor que lo de Japón todavía, o sea, y Mira, para se decirlo llama mal, Makarenko. Macarena. Makarenko. Makarenko fue el que creó el instituto Esto es, donde pues se entonces empezaron a hacer. vean que todos estos huérfanos y huérfanas se dedicaban a la prostitución o quedaban en la calle como mendigos y tal, entonces decidieron hacer un orfanato y en ese orfanato, en Rusia la gente es como muy de hacendosa, enseguida te ponen a hacer algo, ya sea un esto, pues te ponen a trabajar. Entonces es una idea muy guapa realmente porque, joder, es que está muy bien y montar una fábrica de cámaras. Entonces, las cámaras las hacían estas personas que estaban allí en producciones más o menos pequeñas. Tuvieron un tiempo que luchaban contra intentar hacer una cámara, que debe ser una cosa bastante difícil, y entonces decidieron hacer, que ya lo veremos en otros ejemplos, la ingeniería inversa, que es conseguirse una Leica, la Leica te la desmontas, haces unas piececitas más o menos iguales y se montó esta fábrica, ¿no? La primera FED, creo que tengo aquí apuntado. Bueno, la fábrica estaba en Ucrania, en la capital, Sí, hoy en, estamos, en, hoy no estamos sé, en con Kharkov. apuntes porque esto es complicadísimo, ¿vale? Es complicadísimo, madre mía, nos hemos metido en un berenjenal, eso que hay pocas cámaras. Y A ver, creo que la fue primera que sacaron fue en el 32, la en Leica el 30. 1, pero esa se hizo a modo de prototipo para demostrar que podían copiarla, por así decirlo. Pero después la que se sacó en producción fue la Leica 2 y esa empezó en producción desde el 36 hasta el 38. Esto es. Decir que aunque como decíamos que son muy hacendosos, se les ponen a trabajar y tal, realmente fue todo un ejemplo de la institución de enseñanza porque tenían 4 turnos a lo largo del día y solamente dedicaban uno de esos turnos a trabajar. Los otros 3 estaban dedicados al ocio y a la enseñanza. De hecho, la mayoría terminaron siendo universitarios y por eso empezaron. Al principio se dedicaban a tareas agrícolas y a hacer sillas y mesas y con los beneficios que consiguieron y después de haber conseguido que toda esa gente se graduase y tuviese estudios, etcétera, fue de donde sacaron esa mano de obra cualificada para poder copiar todas estas cámaras y ponerlas en producción. Sí, sí, es que lo de las cámaras de verdad que tiene que ser muy difícil. Por eso decía al principio lo que ha dicho Javi ahora, que es que, joder, que es súper buena idea, es que lo lees y es muy bonito. A lo mejor no es así, pero lo que viene ahí en esta historia ¿Qué es como muy pasa? bonito. ¿Qué pasó con la fábrica de LED, de FED? Que diga, FED realmente son las iniciales del fundador de lo que sería la KGB. Entonces, este instituto estaba bajo el auspicio, bajo el mando de la KGB como tal. Cuando empezaron a hacer las Leicas y vieron que el tema funcionaba, pues dijeron, hostias, si es que nuestras Leicas son mejores que las suyas, vamos a ponerle Leica también. Entonces se volvieron locos y a partir de ese momento las FED, en lugar de poner el FED delante, era idéntica a una Leica 2,
con su número de serie y con todo, con pequeños cambios y pequeñas diferencias, porque al final ellos buscaban hacer producciones mucho mayores de las que se hacían en Leica, claro. Y de hecho casi todas las cámaras que vamos a enseñar hoy, aunque parten de diseños inspirados, vamos a decir, pero no son 100% copias, porque sí que las rediseñaban para poderlas adaptar a los estándares de producción. Se dice que se han hecho más FET que cámaras con rosca L39 de cualquier otra marca juntas. Entonces, para que os hagáis una idea de las cantidades que se hablaban. O sea, claro, es que al final ellos operaban en un mercado propio, ¿no? En el que no regían las patentes ni respetaban ninguna cosa de esas, pero vamos, igual que pasa en otros países, por ejemplo China, que hablaremos de ellos al final, y hacían producciones muy locas. O sea, hay algunas... ¿cuál es el tope de la Smena, no? Me decía Javi esta mañana. La Smena, 30 millones de cámaras. Hablábamos el otro día de que la Olympus Pen era una maravilla porque habían hecho casi 17, que al final no eran tantas, y estos hicieron por lo menos 30 millones. Se sabe que de ahí para arriba, pero ni casi siquiera se le sigue el ritmo. Lo que pasa es que fue un poco caótica. Claro. Todas estas cámaras estaban del orden de 400.000 unidades producidas al año. Y son cámaras que han estado en producción durante 30, 40 años, la mayoría de ellas. Entonces empiezas a mirar los números y son absurdos. Y las variaciones muchas veces entre unos modelos y otros son simplemente del desgaste que sufría la propia maquinaria, y cuando la reemplazaban pues hacían otra pieza no exactamente igual, sino algo parecido. Ya, como pasaba con los moldes de las baquelitas, ¿verdad? De las empuñaduras, ¿verdad? Sí. Que se puede saber la fecha de la cámara por qué molde, ¿no? Como tenía unos usos limitados y luego iba cambiando. Nada, luego la otra cosa que ha estado Javi sobre todo investigando es el tema de los objetivos, porque sí que tenían la historia de FED que claro, los objetivos no los pudieron diseñar y los encargaron a otra fábrica rusa, ¿verdad? Sí. A ver, al final todo esto empieza de una forma y termina siendo más o menos disperso de otra. Los primeros objetivos que se hacían eran copias de los Leica Elmar, tal cual, y los fabricaba una fábrica en Moscú que se llama KMZ, que era la que se encargaba de hacer todas las ópticas militares rusas. Con lo cual, a nivel de materiales y a nivel de técnica, eran tan buenos o mejores que los propios diseñadores de Leica. De ahí que cuando comparas una óptica de aquella época equivalente, la de Leica y la óptica rusa, son iguales, si no un poco mejor la óptica rusa. En general siempre han tenido muy buenos materiales y muy buenas técnicas a la hora de copiar. Entonces las copias eran de buena calidad. Claro, que al final, o sea, si tiras de la historia de Rusia a lo largo de todo ese siglo, o sea, igual han hecho cosas, ¿sabes? Igual tenían tecnología los rusos también. Sobre todo porque al final tienen un territorio, igual que pasara con China, tienen un territorio muy, muy extenso que les daba los recursos minerales que necesitaban para hacer cualquier cosa. Muchos minerales muy raros que hacían falta para fabricar en Alemania, etcétera, que ellos los tenían que buscar en el extranjero, ellos los podían obtener de forma natural. Entonces eso simplificaba mucho el proceso a la hora de fabricar. Es el país más grande del mundo, ¿verdad? Por extensión. Toma. O sea que guay, ¿verdad? Y nada, luego medio pequeño en los mapas, pero madre de Dios. Siguiendo el hilo de FED, os queríamos contar que luego hay otra marca rusa que aparece por ahí, no tengo aquí el dato del año, que es Torky, que lo que pasó es que en la Segunda Guerra Mundial, como hubo corrimiento de fronteras y tal, pues según iban avanzando las tropas y como que reubicaban las fábricas en otro sitio, y cada vez que hacía un cambio de fábrica no había un cambio de nombre, ¿no, Javi? Más o menos lo que pasó los rusos durante la Segunda Guerra Mundial era política de tierra quemada. O sea, por donde iban pasando los alemanes no quedaba absolutamente nada. Y es que desmontaban las fábricas hasta el último tornillo y las repartían por el resto del territorio. Eso hacía que fuese un poco a lo loco, como pasan todas las cosas allí, y se perdiesen cosas por el camino. Entonces, parte de una fábrica que tenía que terminar en Ucrania terminaba en Siberia, junto con algún otro trabajador, y terminaban disgregadas por todo el territorio. Por eso, después de la guerra, había muchas fábricas que tenían la misma tecnología, por así decirlo. Claro, es que por eso Zorky lo que hizo fue como empezar a hacer cámaras casi iguales que la FED, pero con Zorky, pero porque se estaban haciendo en otro lado. Por eso cuando busquéis en eBay de segunda mano veis cámaras que son muy parecidas. Por cerrar así el capítulo con FED, para que os hagáis una idea de los años, esto como que el orfanato este que hablábamos o esta fábrica social se montaba a principios de siglo, en el 30 y pico salía la FED que os comentaba Javi, la FED 2 en el 55, la FED 3 en el 61, en el 64 la FED 4, o sea, fijaos el ritmo de producción, la FED 5 en el 75 y siguieron haciendo cámaras
hay creo la FET 10 por ahí que estaba viendo que es parecida a la Voigtlander Vito y tal, y eso ya era suyo, o sea, no había ninguna copia. Sí, todo eso era ya tecnología propia. Realmente lo que es el proyecto de las FED, por así decirlo, murió cuando empezaron a ponerle Leica en la cámara, que ya dejó de estar bajo el control. Esa parte se había hecho tan importante dentro del complejo, de ese complejo escuela, que la KGB lo disgregó y lo dejó como una fábrica aparte, separada de esos chicos. Y a partir de ahí fue cuando tuvo su propia vida. Mm. Javi, Y ¿nos justo en enseñas? ese Ah, momento, bueno, más o menos, bueno, antes la he estado enseñando para que sí, pero veáis, eso, funciona enseñaros un como, poco para que os hagáis una idea, ¿vale? No es una Leica, porque el visor es como si mirarais por el agujero de una aguja, porque es como muy a oscuro, pero ver, la cámara en es... términos absolutos, Sí, cualquier FED de estas está al nivel de una Leica de la misma época, eso es, de la tanto en misma el época, nivel eso de, es. tanto en el nivel de visor, calidad, ajustes, etcétera. En general, las cámaras son muy usables, son baratas. Una FED, dependiendo del modelo, puede costar 30, 40 euros más o menos, más lo que os paguen en aduanas, etcétera, etcétera, pero no son caras. Funcionan como la Leica, como habéis visto, se saca el chasis y se pone el carrete por detrás. Sí que no tienen esta pletina que suelen tener La las, ventana. las Leicas más modernas para sujetarlo. Por lo demás, como pasaba en las primeras Leicas, nosotros marcamos la velocidad aquí, disparamos Y da y el como giro veis el completo. controlador gira. A partir de ahí volvemos a cargar y lo volvemos a tener disponible. El telémetro funcionan bien, si bien como la distancia de registro del propio telémetro es bastante cortita, como pasaba otra vez en las cámaras de aquella época, no es tan exacto como nos podría gustar. Pero en general las lentes dan muy, muy buen resultado. Sí, las lentes son muy guays. La verdad es que sí. A ver, yo, esa cámara que tenía, esa era la que tenía yo, ¿verdad, Javi? Yo he ido deshaciendo de estas cosas Eh, porque no me gustan mucho las cámaras tú cañonas, me tenías, gustan que las fotos me salgan, sí, porque si no me da algo. sí, Pero sí, tú eras esta también una FX3. era una Es que FT de verdad. esto fue muy curioso porque hace ya unos años los dos, ¡guau! Nos llamamos, ¡guau! Tengo una cosa que te voy a enseñar que va a ser la hostia. Nos habíamos comprado los dos la misma semana la misma cámara de fotos, sin hablar el uno con el otro y sin saber nada, y llegamos los dos con la FX3. A la misma Si bien la conclusión. tuya era un modelo un poquito más moderno, que era el que es recto Sí, la encima. mía tenía leva, no era con rosca. Era una FX3 también, pero simplemente la siguiente evolución de esta. Sí que es verdad que esa cámara, yo no sé, creo que he tirado un par de carretes porque los otros tres o cuatro me los ha roto. O sea, eso A ver, tiras, todas las eso es cámaras como un tanque, eso tiras y te desgarra. son cámaras mecánicas y funcionan como una K-47. Eso O quiere sea, decir es... que, ¡Pah! claro, Revienta lo que tenga si tiras dentro. Sí, así con intensidad, partes te el carrete cargas. seguro. Te cargas Porque el además carrete, o sea, la cámara no te la... muchas de ellas no tienen embrague. Ni las Contax ni estas Leica tienen embrague para soltar el carrete, con lo cual no tienes nada ahí que te vaya a aflojar un poquito de fuerza. Si tira fuerte y es un pincho de acero, va a tirar y lo va a partir. Qué bien, me gusta que hayas comentado lo de Contact. Venga, que nos vamos a ir a la siguiente marca. Esta marca nos gusta mucho a Javi y a mí, ¿vale? Bueno, Hemos tenido sendas cámaras de formato medio y damos fe de que dentro de sus limitaciones, como cosa que te ha costado muy barata y que tiene muchos años, que funcionan bastante bien. Y es la Skiev Arsenal, ¿no? vale. Antes nos hemos quedado más o menos en la Segunda Guerra Mundial, en aquella diseminación de tecnología por todo Rusia. Entonces, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se toman lo que se llaman reparaciones de guerra, que es que directamente toda la zona que habían ocupado de Alemania vacían las fábricas y se las llevan a Rusia, con todos los trabajadores que pillaron por la zona también invitados amablemente a acompañar esa maquinaria y enseñarles a usarla. Los trabajadores se iban voluntarios, ¿verdad? Levantaban la mano y decían, yo me quiero Levantaban ir a la mano y Rusia a hacer decían, cámaras. ojo, entre irme a Siberia o irme a Rusia, pues me voy a ir a hacer cámaras. Que en Rusia hace sol en invierno. Con lo cual, el mismo año, al año siguiente, de hecho, ya tenían en producción lo que era la Contax de aquella época ¿Sí? y las podemos encontrar como Kiev 4A. Son cámaras buenísimas porque literalmente son idénticas. Las primeras se montaron con las piezas que todavía quedaban en la fábrica de De Contax Contact. en Alemania y al año siguiente ya tenían listos todos los moldes y toda la maquinaria, empezaron a producir las suyas. Las cámaras son tan buenas como las originales. Sí que hay algunas diferencias menores porque otra vez volvemos a lo mismo que antes. Ellos buscaban no solamente el hacer la cámara, sino el que se pudiesen hacer en cantidades absurdas.
Cuando hicieron estas reparaciones de guerra, no solamente se llevaron la fábrica de Contax, se llevaron la de Contax, se llevaron Voigtlander, se llevaron todas las que pillaron, la de Carl Zeiss también, y lo que hicieron es disgregar esa parte de Carl Zeiss de Contax y se lo dieron a otra fábrica que es la de KMZ. Entonces, en un principio en KMZ empezaron a producir estas lentes, mientras que la Contax se fabricaba en Kiev. Las lentes, los primeros modelos son copias idénticas, uno a uno de los objetivos que había en aquella época, porque tenían todo, tenían la tecnología, los trabajadores y los materiales. A partir de ahí lo que fueron haciendo es que, digamos que a medida que unos aprendían a hacer unas cosas, iban repartiendo esa tecnología, de forma que aunque al principio KMZ era la que hacía las ópticas, después las otras fábricas también empezaron todas a hacer sus propias ópticas para acoplarlo. Esto lleva a que sea un auténtico caos. Cuando empiezas a buscar ópticas, te puedes encontrar con que dos ópticas virtualmente idénticas, ves que tienen una distancia de registro que no tiene nada que con la ver. otra. Y están fabricadas en dos fábricas alejadas por miles de kilómetros. ¿Por qué? Porque una vez que tenían la tecnología de los objetivos, las adaptaban a todas las bayonetas que ellos estaban fabricando. Y eso hacía que para las Kiev se fabricase con bayoneta Contax, pero sin embargo las otras cámaras se fabricaban con montura L39 o M42. Incluso ya en los últimos años se hicieron también con montura Pentax, ya que era abierta. Y lo bueno de estas lentes precisamente es eso, que puedes coger y encontrar objetivos tan maravillosos como este Júpiter 9. Vamos a acercar una vez más. Que estamos ahí para que veáis, en la oscuridad. No, para que veáis el perolo que es. Sí. Es una auténtica maravilla de objetivo, pero este mismo objetivo lo tienes en montura Contax, que es este de aquí, y Leica. En los dos casos es un 85 f2, con una nitidez y una luminosidad que, pues eso, dan para enamorarse. Como característica, digamos, es que estoy buscando uno donde se vea bien. A ver, todos estos objetivos que se está enseñando Javi tienen resultados muy buenos y tienen como una especie de identidad propia. A ver, que la veis ¿qué en les da fotos. esa identidad propia? Si os fijáis, aquí, las palas, ¿veis esas palas? Sí. Que claro, hay cosas que encarecen y hay cosas que complican las fabricaciones. Y una de esas cosas que encarece y que complica la fabricación precisamente es darle las pinturas, recubrimientos, etcétera. Entonces, una de las características de todas estas lentes es que las aletas de los diafragmas no están pintadas, son de acero brillante y el interior de muchos de los objetivos también. Ya, entonces, eso la respuesta que tienen la respuesta que tienen al flare, por ejemplo, es, pues bueno, hay que andarse un poquito con ojo, pero sin embargo le da una personalidad y unos colores muy Claro, esto que os está explicando Javi es que el interior de muchas cámaras, sobre todo en las Kiev estas que tiene Javi ahí o la que tenía yo, el interior está de metal, o sea, es un metal terminado, metal, recortado de la plancha. Entonces la luz al atravesar por ahí, quieras que no, se refleja por las paredes metálicas y eso influye en la foto. Entonces os vais a encontrar que eran los fallos que nosotros veamos en estas cámaras, pues con muchas entradas de luz súper raras, reflejos extraños a veces. Entonces el sol hay que... nada. Sí, ahí no lo vais a poder ver, pero es complicado. Hay unos chicos, creo, está en Ucrania, ¿verdad? Que se han hecho con material de Sí, Kiev. Arax. Esto es, eran es los una marca... mismos ingenieros y técnicos de la fábrica que cuando cerró, más o menos por el año 2005, se quedaron todas las piezas y lo que hacen es venderte una cámara actualizada, ¿no? Actualizada. Ellos las montan a mano, te la pueden hacer con todas las variantes que se han hecho a lo largo del tiempo y dártela pintada, sin pintar, etcétera. Y los precios que tienen no son muy locos. Es la pintada por dentro. La más cara vale como $450, una cosa así con el objetivo. Ahora ya por recoger un poco la vela sobre Kiev, yo tengo aquí apuntados algunas, os ha contado Javi que las telemétricas eran con las que empezaron y eran copias de las Contax, que comentaban por Orieta que son cámaras guays. Sí. Mira, por ejemplo, de nuestro fotógrafo insigne, Pérez Sikiev, empezó trabajando con una Contax de estas, ¿no? Muchas de sus fotos primeras en blanco y negro y tal de ahí de Almería. Sí, después se pasó a la XA. Y eso, no se pasó a la XA, el bandido pasando por la Hasselblad, que ahora vamos a hablar de la Hasselblad. Pues nada, las telemétricas son de Contax. Luego teníamos una Kiev 35, por ejemplo, que la tengo aquí apuntada, que fue en el 86, que es una copia de la Lomo LCA, que luego hablaremos al final. No, ¿Sí? Dios mío. No. A ver,
tienen Dime, la dime, Kiev Javi, venga. 35. Ya la he liado, Javi, A cortar ver, el directo. nos hemos perdido. Como estábamos, ellos cogieron, tomaron los moldes y empezaron a fabricar cámaras tal cual. Obviamente todas estas fábricas también tenían su departamento de I+D que seguía desarrollando y de ahí han salido cámaras interesantes como las Horizon, por ejemplo, que se hicieron en la misma fábrica. Lo que pasa es que al final en Rusia lo único que se valoraba era el número de cámaras que salían al final del año por la puerta de la fábrica y si no el director decidía dimitir o tomarse unas vacaciones en algún sitio fresquito. Entonces, poco a poco dejaron de invertir en esa zona, en ese punto de I+D y lo que hicieron fue directamente tomar modelos de cámara y copiarlos tal cual. Daos cuenta que normalmente todas estas cámaras se quedaban en el mercado interno y muy poquita parte de esto Salían, se ¿no? exportaba. Pero entonces la Kiev 35 que yo tengo aquí apuntada, ¿eso qué es? Es la Minox 35. Ah, la Minos 35. Sí, lo tengo aquí Claro. apuntado todo. Vale, sí. La Lomo Sí, lo tengo aquí LCA apuntado. La Minos está copiado 35 de la que salió en el Corsia. año 74 y ese dato lo tengo bien y te lo llevo a los tribunales. Claro, al final, como decía, todas esas cámaras cuando las cogemos en la mano y coges una Minox 35 y una Kiev 35, ves que son virtualmente idénticas, pero que hay pequeñas diferencias que han ido cambiando para hacer más fácil la producción en masa de esas cámaras y abaratarla un poquito. Aún así, los resultados son, como decía antes, las ópticas son buenas, son muy buenas, casi al mismo nivel que las originales y eso hacía que el producto al final tuviese calidad. Bueno, ahora Javi os va a Eran enseñar cámaras para el mercado interno prácticamente todas. Claro, la cámara que tiene Javi ahí, si veis, os voy a enseñar aquí, a ver si somos capaces con esta tablet. Esta cámara que veis aquí es una Pentacon, ¿vale? Y ahora Javi os va a enseñar, que la vais a ver ahí, esta es la que fabricaba Kiev, que como podéis ver, se parecen bastante, ¿no? Con el disparador en el lado... Esta tenía un disparador en el lado izquierdo, ¿verdad? Esta la tiene en el derecho, la mía es la 60. La 6 vale. la tenía en el izquierdo, la 60, que fue la última que salió, la tenía en el derecho. Vale, pues... Bueno, pues precisamente esta fábrica, la fábrica de Kiev, fue la única que estuvo produciendo cámaras de este estilo, de cámaras de medio formato profesionales, por así decirlo. Y producía una copia de una Hasselblad Mini, que era la Kiev o la Salud 66. Esta era lo que os iba a enseñar ahora, que para que la veáis, esta es la que dice Javi, que era la que tenía yo hasta hace poco y que la cambié, a ver que no del reflejo. Aquí la veis, ¿no? Ahí, perfecto. O sea, es que es una Hasselblad. Es que es una Hasselblad súper parecida. Una Hasselblad. Mira, voy a poner una foto de la Hasselblad. Y empezaron a producir esta también, que es tal cual, idéntica a una Pentacon. Eso es. ¿Qué pasaba? Como normalmente ellos ya entraban, cuando copiaban el modelo, ya estaban en el mercado y sabían los fallos y defectos, siempre había pequeñas modificaciones a la hora de mejorar la calidad de las cámaras a las que estaban copiando. No solamente con la idea de copiarla y que fuese más fácil de producir, sino también que tuviesen un poquito más de calidad por aquella superioridad que le daban los rusos de que ellos podían ser mejores. Eso hace, por ejemplo, esta Kiev no sea exactamente igual el mecanismo de arrastre, por ejemplo, que daba problemas en las Pentacon, sino que lo hicieron algo distinto. Y eso precisamente también las hace un poco complicadas de llevar. Realmente una cámara de esta la tienes que abrir y ajustarla para que funcione bien, porque al final se hacía un montaje genérico, pero no se ponía... Esa es el modelo anterior a la mía, pero con el visor TTL. Bueno, a esto hay que decir que... El visor TTL la ligera, ¿verdad, Javi? Te la hace mucho más sencilla la ligera. de llevar por si vas a una Sí, guerra. muchísimo. La verdad es que esta cámara, yo cuando la usaba, me parecía que era súper pesada, súper grande, etcétera, y cuando he cogido la Pentax 67, ahora la estoy levantando y me parece ligera y todo. Claro, es que en esos formatos, o sea, que el negativo es una cosa... Bueno, ahora este le tengo normal sin que las cámaras sean objetivo, muy porque el grandes. objetivo lo tengo en mantenimiento, ¿vale? Pero el objetivo es también un pepinazo. Traía un 90 f2.8 que tiene unas fotos con una nitidez asombrosa. Entonces, muchas veces el fallo que tenían todas estas cámaras, si hablamos desde las FED hasta las últimas que han salido, era que precisamente como se hacían en esas producciones en masa, no se prestaba ningún cuidado ni al ajuste ni al mantenimiento. Entonces, nuestro idolatrado Valentín Sama siempre habla del olor de las cámaras rusas, porque se utilizaba una grasa pesada de mecánico, por así decirlo, para engrasar todas las piezas. Y eso hace que te pase, pues como me ha pasado ahora en este objetivo, que ha caído alguna gotita de aceite ya en las palas del diafragma y toca desmontar y limpiar. ¿verdad? Pero eso le da un tacto de funcionamiento distinto, por muy parecidas que sean, y que hace que todas las cámaras rusas tengan ese mismo
ese mismo feeling, cuando las coges, ese mismo movimiento de piezas. A la vez hace que una cámara de estas bien ajustada pueda ser una auténtica maravilla. Pero siempre entras en la teoría de la aleatoriedad. O sea, puedes comprar dos objetivos idénticos con números de serie casi correlativos y que uno no tenga nada que ver con el otro. Yo el objetivo favorito que tengo en la Leica, o uno de mis favoritos, es un Júpiter, un 50 F2, que está ajustado en Leica para el telémetro de la cámara. Y es que da unas imágenes de La bomba. de la hostia. Pero sin embargo tengo varios Júpiter de estos y es que no tienen nada que ver. Pero pasa en general con todas. Si te parece, Javi, nos vamos ahora a hablar de Lubitel, por ejemplo, que fue el post que pusimos ayer en Madrid Film Cámaras, y al final de ese post os comentábamos que si os toca una Lubitel buena, haz unas fotos, que sobre todo si no has usado formato medio, haz unas fotos que dices, pero bueno, si es que esto es buenísimo. Ahora, si te toca una mala, igual te decir enfocas. que fue mi primera, de estas he tenido como 4 o 5 y fue mi primera cámara de medio formato. Y me quedé enamorado de la primera cámara que tuve. Ahora bien, pues bueno, vamos a contar un poco la historia de dónde surgió la Lubitel. Sí. Igual Lubitel es... empezamos con la misma historia que con las otras. Pues Sí, con aquellas reparaciones de guerra se llevaron también alguna Voigtlander para allá y empezaron a fabricar una copia idéntica de la Voigtlander Brilliant. que era una TLR muy sencillita, sin enfoque, que solamente tenía el ajuste de velocidad del desesperador. Una TLR que comenta Javi es una cámara que tiene doble óptica, ¿vale? Como la Rolleiflex que veis por ahí y tal, y que normalmente tiene... Twin Lens Reflex. Porque abrimos por aquí y lo que tenemos es un espejo a la mitad que nos lleva esta imagen al visor de arriba. Pero no es el mismo objetivo el que toma la imagen para que nosotros veamos que el que está enfocando abajo, pero sí que van unidos para que salga con el mismo enfoque y con relativamente el mismo encuadre. Claro, por eso en ese acople, ¿no? Normalmente las cámaras... Por eso, si os fijáis, la lente de arriba es más pequeña y más mala, porque es por la que vamos a mirar nosotros. Y la de abajo es mejor, normalmente un poquito más grande, más luminosa, porque es la que va a impresionar el negativo. Claro, estas cámaras, a la diferencia, para que no sea una Rolli y cueste una pasta, porque está súper barata, es esto que os está comentando Javi de las ópticas, como van acopladas con un engranaje, o si está bien acoplado, enfoca perfecta, si no está bien acoplado, pues falla, ¿no? Porque las otras, en lugar de ir acopladas con el engranaje, iban sobre una placa y se movían solidariamente, entonces era como más difícil que estuvieran desacopladas. Luego la otra diferencia que tiene esta cámara, aparte de la construcción, que es un puro plástico, igual pesa 40 gramos la cámara, o sea, es plástico puro. Con ópticas y todo, esto pesará 200... pesa muy poquito para ser súper cómoda de llevar, súper pequeñita. Y luego la otra historia que tiene es que el visor, en lugar de ser una pantalla esmerilada, ¿no? Que suele ser un cristal donde tú ves la imagen proyectada desde abajo, en esta es como una especie de lente, ¿vale? Entonces se ve regulín, se ve mucho más brillante, porque si eso hubiera sido con un cristal esmerilado en este tipo de cámara tan mala, no se vería nada. Se ve como más brillante, claro, pero por otro lado medio complicado de encuadrar y de saber qué va a salir exactamente. Por eso le da ese rollo lomo, ¿no? De magia, de decir, pues ha salido una mano o te corta la cabeza. Claro, pero sin embargo, como tiene su lente, aunque sí, luego tiene se puede enfocar y se puede ver bien. Sí que es verdad que solamente he tenido una que enfoque bien de todas estas. Esto es. Todas las demás, pues al final o las llevas a un servicio técnico que te las ajusten, que normalmente por precio no suele merecer la pena. Pues, pero ¿de cuánto precio estamos hablando de la Lubitel? O sea, es que es una cámara que súper recomendamos. O sea, ¿cuánto a ver, es que los precios están un poco locos ahora. Yo esta las he comprado, o sea, esta la compré nueva, caja, estuche y todo, y me costó hace ya años, me costó 50 euros. Claro, entonces me pareció una locura. Pero yo he comprado cámaras de estas por 25, una cosa así. Eso es, y de verdad que es una calidad... Claro, lo que pasa es que estoy disparando en formato medio, igual el carrete y el revelado y el escaneado cuesta lo mismo que la cámara, pero el resultado es que es muy bueno, claro, es que es súper bueno. Si está bien calibrada, el resultado es muy bueno. Y claro, es medianamente complicado de calibrar porque hay que desmontar toda la lente, sacarla y pero final... igual lo que se os queda desenfocado tampoco queda mal, o sea, que depende también de lo que queráis. Claro, si la vais a usar como una Rolli, pues no da la talla, pero si la queréis usar así para hacer algo bonito, sí que da. Luego lo que os contaba Javi, o sea, las cámaras que trajeron ellos de la Voigtlander Brilliant esta no tenía enfoque, creo que además Irene, que está por aquí escuchándonos, creo que se compró una no hace mucho y eso no tiene enfoque, eso va a hiperfocal en formato medio. Por lo que salga. Y ellos lo que hicieron con la Lubitel fue un poco copiar el sistema, pero ya ponerle el enfoque, ¿no? Que es la Lubitel 2. Sí, a ver, ¿no? Esta es la 166B. Y esta es la 166.
Esto es que el Claro, la último modelo primera que que salió. hubo, la primera Lubitel no tenía enfoque, la Lubitel 2 ya sí que tenía enfoque, llevaba esta lente que se llama T22 y a partir de ahí fue evolucionando. Hay un montón de cámaras en Rusia que montan esa misma lente, pero todas con el mismo sistema de De enfoque, ¿verdad? TLR, las cámaras estéreo que hacían también y alguna cosita más. Sí. Y Estas últimas, además, sí. como todas las cámaras, estás hablando de que de cada modelo han podido salir a lo mejor 2 millones de cámaras Sí. producidas en la Claro, por fábrica. eso eso hace que baje muchísimo el Cantidades precio. locas. Y luego, ¿qué decimos siempre? Bueno, por rematar lo último, que es que estas últimas las hay multiformato, las hay de 6x6 y de 6x4, ¿no? Que tienen A un ver, cacharrito, un marco de sí. enfoque A ver, distinto. te viene con un marco que lo puedes poner dentro para que sea, para ajustarlo y que sea 6x4,5. Y luego la última que sacaron ya los de Lomo pueden montar también película de 35. Claro, es que es muy guay. Así que hay un Pero poco de Javi, ¿qué, todo. qué opinamos nosotros de las cámaras de plástico? Bien, ¿no? O A sea, ver, porque es a de ver, yo, plástico y... como decían, eso lo decían los de Lomo, ¿no? Dice, lo bueno es que es de plástico y no le va a pasar nada ni ¡Pum! se va a romper. Dice, lo malo es que es de plástico y la puede romper. Claro, sí, sí. Entonces tiene Y las dos luego el cosas, peso el y todo eso, positivo es y que el negativo. esa cámara es súper bonita. O sea, es que te sales un domingo por ir a tomarte el vermú y cómo vas con esa cámara pertrechado. Va Va guapísimo. divina. Eso es como llevar un bolsito. Como Es que llevar es un súper bolso de Gucci, o sea, es precioso. es que es súper bonito y además Y no es que ni sudas te... del peso, porque al final está bonita también, pero es que cuando he salido algún domingo y vas con Sí, esto por ahí colgado, sí, además la gente te mira raro que no sabe qué es eso. Bueno, Javi, toda esta cámara, esto es un servicio que pensamos dar en Madrid Film Cámaras, pero habrá que verlo porque es difícil. Esa cámara, Javi, en la parte que hace contacto con las manos, ¿de qué es? Enseñar cerquita. Es que esta cámara ah, no, esta está... o esta. ¿Cuál No, de no, ellas? la Kiev, la Kiev, la Kiev. La Kiev, si os fijáis, Esto es auténtica piel. esto es, está forradita de piel Esto es para una tapar piel, sí, sí. Esto es así, la barriguita la barriguita, ¿verdad? de una ternera, Sí, literalmente. sí, sí. Entonces, el tacto que tiene la cámara no tiene nada que ver Mola con mucho, el sí, sí, original, que sí. es una polipiel. Sí, es que cambiar toda esta parte de la baquelita de estas cámaras por cosas chulas, por A madera, ver, por... es que al final cuando coges cámaras de estas te das cuenta que que los materiales que las están recubriendo tienen 40 años. Claro, es que hay cosas que son muy antiguas y para O sea, poderlas dar son una cámaras vueltecita... las más modernas son de los años 80, normalmente. Entonces, pues ya necesita una vueltecita para Una que dé algo ahí vueltecita que para ponerse tenga. bonita, pero nada que un botón buen limpiado y un poco de piel de ternera lo deje como nueva, ¿no? Nada, si esta en su momento cuando la compré venía con todos los visores, la funda, etcétera. La cámara estaba como nueva, pero claro, es una cámara como nueva que lleva 40 años sin usarse. Entonces es un como nuevo relativo, hay que darle un poquito de amor, de amor y de Bueno, mimo. y luego estoy viendo aquí en nuestra hoja de ruta que el que llevamos 35 minutos y dirán, pero si no han hablado de Zenit, si solo conozco Zenit de marcas rusas, ¿no? ¿Qué pasa con Zenit? A ver. Las Zenit A ver, molan, ¿no? Las Zenit, Zenit a ver, empezaron con los... esto es como un martillo. Tú puedes utilizarlo, clavas algo, la piqueta en el campi, lo que haga falta en el suelo y después tiras fotos y sigue funcionando. Es como un Kalashnikov. Eso es. Entonces, La otra era una K-47. Esta es Kalashnikov. Esta es más... realmente las Zenit empezaron en Moscú, en la fábrica de Zorki, y lo que era es una Zorki, que es el mecanismo de una Leica 2, pero montado dentro de una cámara reflex. Claro, eso hizo que hubiese que rediseñar las ópticas para poderle meter entre Sí, medias ese... esto que os acaba de contar Javi es que han hecho de una cámara telemétrica, como la que os ha enseñado al principio, ¿no? Que tiene el telémetro y el visor, pues esa parte de arriba se la han quitado y le han metido una cámara reflex. O sea, y han puesto un pentaprisma y un espejo y han hecho una cámara reflex. Pero es que las telemétricas al no tener La el espejo distancia y de tal, registro, la que es la distancia... distancia que va entre la película, que estaría justo por aquí, y la lente, de lo que se llama distancia de registro de una cámara. Claro, pasamos de esta que hay aquí, que no llega a los 2 es muy centímetros corta. en la Leica, a esto que hay aquí, que estaremos en torno a 3 centímetros más o menos. Eso hace que manteniendo el mismo diseño de lente, se rediseñasen, lo que os contaba antes, que era un poco locura porque fabricaban la misma lente El para monstruo. todo, pues se rediseñase. Entonces pasamos a que con las Zorkis originales, con las Zenit originales, se adaptó este objetivo a esto, para cambiarle esa distancia de registro y que montado sobre la otra cámara
tuviese la La misma lente longitud. estuviera la misma, eso es. Y podés meter adaptado, el una vez que espejo tenían entre medias. este objetivo ya adaptado y con el espejo entre medias, también tenían que sacar esto para poder seguir montando este objetivo ya adaptado en cámaras que seguían teniendo la distancia de registro de las Leica. Es un poco... Mira, Orieta está diciendo por ahí, uff, eso decían en Rusia, decían, joder, qué lío, tenemos más de 30 marcas, no hemos hecho patentes de nada, no sabemos dónde van ni registros, ni la bayoneta, ni nada, tenemos un lío que no vean, ¿no? Nada, lo loco todo. Pero bueno, a lo loco aún así se hicieron cosas muy chulas. Luego se cambiaron, ¿no, Entonces, Javi? Se querían estandarizar y dejaron estas bayonetas locas antiguas de Leica y pasaron al M42, ¿no? Que suena militar sí. también, pero como que era el estándar de las bayonetas de Claro, entonces, sobre todo ¿no? porque al final el L39, al final el encaje que tiene con la cámara es muy Súper pequeñito. pequeño, Y eso ¿verdad? para determinadas ópticas que tenían que desarrollar, pues le daba problemas. Entonces se pasaron al estándar de la época, que era el M42, el estándar abierto, y ahí surge esta lente, que es tal vez la más famosa que hay para este tipo de cámaras, que es la Helios 44. Sí. Copia obviamente del señor Carl Zeiss también, pero que da unos resultados fantásticos. Esta lente además ha estado en producción durante cerca de 30 años, hay un montón de versiones, hay un montón de lentes modificadas, desde cambiarle el diafragma y ponerle el de una lente anamórfica a quitarle elementos, y modificando la distancia de registro se puede hacer un teleobjetivo, que los de Carl Zeiss también lo hacían para montar sobre Leica. Con lo cual es una lente muy chingona. Pero, como siempre, y como comentaba con las otras lentes, hay variedad. La puedes coger y que sea muy buena o la puedes coger y que sea muy, muy, muy mala. Entonces, las Zenith empezaron siendo esa copia de las Torqui, del mecanismo, en los primeros modelos. Este es uno de los intermedios, por así decirlo. Como Es podéis la ver, M. perdón Javi que te voy a interrumpir, como podéis ver, Javi no compra, no da puntada sin hilo y esa Zenith lleva los aros de las Olimpiadas de Moscú en el pentaprisma. Esa Zenith cuesta el salario mínimo de una persona de 2 años, ¿no? No, valen muy parecidas, son muy baratas todas. La cámara Es muy en sí no bonita, es con los aros ningún... olímpicos de Moscú, Moscú 82, ¿fue? No. Moscú 80. Moscú 80, eso digo, me suena a mí A 82. ver, estas, si os fijáis en el mecanismo, bueno, la que os he enseñado antes, la FED mía no, la que tenía Raúl, que sí que tenía leva, este es prácticamente el mismo mecanismo y si veis, cuando Sí, también disparas, gira, cosa que en el aquella selector de época la ya era velocidad. algo que se había quitado hace 30 años en el resto del Sí. mundo, y aquí como el sistema partía de ese sistema de Leica, pues siguen manteniendo. Por lo demás, pues lo dicho, Eso la vamos a cámara tiene hacer. ya 40 años y sigue funcionando como el primer día. Eso vamos a hacer pausita del tema de las velocidades, o lo puede explicar a lo mejor Javi mejor. Esa parte tan chingona que veis que le da Javi al botón y gira las velocidades, quiere decir que si una vez que tú has disparado y no has cargado el obturador y gira las velocidades, te cargan la cámara. O sea, que Sí. eso es una cosa importante saber en casi todas las cámaras que hemos visto. En la Z, en la Zorki, todas esas antiguas, el tema de, o sea, hay que disparar, cargar y ahí cambiar la velocidad, ¿no? Claro. Son sistemas de engranajes solidarios que si los movemos como no deben, de hecho les pasa lo mismo a las Hasselblad y a las Leica de aquella época, tienen el mismo problema, que es tienes que seguir siempre ese sistema porque si lo haces de otra, te la cargas. Te la cargas, claro, dejan de ser solidarios, sin solidarizan. Claro, la tienes que llevar a un servicio técnico, que abran, coloquen otra vez los engranajes y lo vuelvan a poner. De hecho, la FED mía le pasó eso y aunque sigue funcionando bien, lo que pasa es que no coincide la velocidad con la que está seleccionando en ese momento. Y está movido 2 huecos el disparador. De forma que si lo pones en el modo B está disparando a 500, si la pones en el modo 500 está disparando en modo B, para entendernos. Eso está guay porque además de calcular la exposición a ojo, está pensando, llevo un ISO 400, ISO, estoy a F8, pero 125 en mi cámara son 500. Y ya, si te sale la foto, la hostia. Ya. Vale, como comentábamos antes, volvemos a la cámara. Si os fijáis en los engranajes, parecen 2 ruedas del medievo metálicas. Y eso, lo que decíamos de romper antes los carretes, esta lo rompe como si fuesen de papel. O sea, tú tiras con un poquito de fuerza y como pasa lo mismo, que no lleva ningún embrague para aflojar esos engranajes
y poder sacar el carrete. Cuando tú tiras, tira. Y el pincho hace así, arrastra y te parte el carrete. Pero si es que eso parece en raíles de tren. Cuando abres la cámara parece que va a salir una vagoneta cargando carbón dentro de la cámara. Esos son fallos o defectos que comparten, pues, o que han ido heredando de los sistemas de los que partían originariamente. Pero bueno, ellos han seguido fabricando cámaras hasta hoy día. Hasta hoy día, ¿no? Cuando sacaron... Lo último que han sacado los de Zenith, que vamos a hacer así una... O sea, Zenith, la fábrica, que no cómo se tenía el nombre, KMZ, sigue haciendo la fábrica de Zenith original, digamos, esto dejaron de hacer cámaras y siguieron haciendo ópticas. Se hacen ópticas para equipos de visión nocturna, telescopio, pues cosas rusas. ¿Vale? Cosas, o sea, para el mercado nacional y tal, y hacen cosas guays. Entonces han decidido aliarse con, hacer un... ¿Cómo se llama cuando trabajan? Una joint venture. Eso, una joint venture, que diría Javi, con Leica. Entonces Leica les ha cedido el modelo, es una Leica M digital, pero no el modelo que hay ahora mismo, sino el modelo anterior, la tipo 240, y la han reetiquetado con Zenith. Han hecho una tirada de 500 cámaras, ¿no? Sí, a ver, como siempre ellos dijeron que ellos habían rediseñado toda la cámara desde cero. Solamente han cambiado la pegatina de fuera. Y que la transpone hecha en Rusia. Y no, diseñada pone, no hecha, pone, porque hecha estará hecha donde haga la Leica. Claro. Pone diseñada en no sé qué, no sé cuánto, Rusia. Y lo que sí que han sacado de producción propia es un objetivo que es en montura Leica M, un 35 mm f1, ¿no? Que es como... Es un pepinazo. Ellos ahora mismo su principal punto de fabricación dentro de las ópticas, hacen ópticas para aparatos de visión nocturna, etcétera. Entonces tienen algunas Leica, algunas Zenith IR, si las buscáis, que no son nada caras, en rosca M42 y muy, muy chingonas. Son las bombas, ¿no? Pues la camarilla esta, si la veis por ahí, muy bonita, la hacen en plata y en negro y sale pues como la Leica, pues salen 7.000, 6.000 y pico euros, ¿no? El 35 F1 y la cámara creo que son 5.000 euros y el objetivo 1.000 y algo. Sí, lo que pasa es que el objetivo solamente lo vendían con la cámara, si no me equivoco. El objetivo solamente lo venden con la cámara, sí. Pero la cámara creo que la puedes comprar sola. Y la cámara es como un bocadillo de queso cortado gordo. Es así de gorda, como las Leica digitales. Esta, que verás que las ves y... A ver, entendiendo que la tecnología que había cuando esas cámaras han aparecido en el mercado hace 15 años, pues es lo que hay. Pero, joder, es una cámara así de gorda. O sea, de gorda del grosor, ¿sabes? Que es el doble que una de película. Y se hace como... Pero si la coges con una Zenith habitual, más o menos están en el mismo. Están en el mismo, ¿no? Pero la Leica de ahora, el último modelo, la M10 y tal, es como bastante más finita. Y luego... Curiosamente, de estas sí que hay bastantes que llegaron de forma nativa, por así decirlo, a España, ¿vale? En sus años, en los 80 y eso, había muchos marineros que las traían como intercambio en el puerto para cambiarlas por cosas, porque al final era una reflex chingona y era más fácil de colocar que una Leica o cualquier otro cacharro. Entonces sí que hay bastantes en territorio nacional, vamos a decir. Y luego, Javi, antes de irnos al territorio Lomography, que nos quedan como unos 10 minutillos para hablar un poco de las cámaras Lomo, nos queríamos ver la Smena, ¿no? Que es la cámara... A ver, esta realmente, sí. El otro día, cuando hablábamos de las Olympus Pen y decíamos que se habían producido casi 17 millones de Olympus Pen y tal, solamente de la Smena se produjeron, que se sepa, y pueden ser más, 30 millones de cámaras. Sí, es algo loco. A lo loco. Entonces, es un diseño propio. El diseño original de la Smena era de 1939, pero entró en producción en aquí tengo que mirar los apuntes. Yo de esta no he apuntado nada. Sí, esto empezó más o menos en el 53, si no me equivoco, la producción. Ha habido muchos modelos, este es el 8M, que es el más habitual. Las diferencias entre los modelos son meramente estéticas. Fue cambiando el diseño de la placa superior y un poquito de la baquelita que hay de fuera. La cámara, como tal, es baquelita pura. No tiene absolutamente nada. Sí. Es una puerta de plástico, de baquelita muy finita, el cuerpo igual, y toda la tecnología, vamos a decir, está en el propio objetivo, que es un 40F4. A ver si se ve bien. 40 es una focal, de verdad que os recomendamos, Javi, yo. Un paso universal, el 40 que es la que usamos nosotros en montura Leica, es genial. Tiene puesta la distancia en metros y también la distancia en muñequitos, ¿vale? Que es lo típico que te pone la cara, cuerpo entero, montañita, árbol, etcétera. Es que esos objetivos son una maravilla. Tenemos aquí los ajustes de
de diafragma, que igualmente, no sé si se ve bien ahí, tenemos sol medio Nube. tapado, nubecita con trueno, ¿vale? Para que sea muy sencilla de usar. Y nada más. Aquí tenemos el típico visor, que ni es visor telemétrico ni nada. El encuadre por Es un agujero. aproximación a través de ese visor. Cargas Y clica. y disparas. Y es Claro, que no tiene más complicación. Las cámaras, las fotos que saca, pues son equivalentes a un objetivo cutre en una cámara de plástico. Hay algunas que tiran muy buenas obviamente. fotos. Claro, pero es una cámara también bermutera, ¿verdad? Como lo que decíamos antes, para darte una vueltecita con ella, es ligera, la puedes Para llevar en el llevártela en el bolso, domingo, mochilita y tal, y hacer cómoda, una... Eso es. Y, muy bonita. y estas también hay, o sea, como se han hecho 30 millones y es de plástico, igual vale más cara ahora que cuando se vendía, pero igualmente Bastante es más. súper barata, Sí, o sea, ¿verdad? esto valía, pues estuve mirando al tipo de cambio y eran 10, 15 rublos lo que valía en aquella época, cuando una cámara reflex valía 80, Ya. más o menos, para Y que hagáis una equivalencia. si las Kiev y todo esto estaban como en 300 rublos, vi por ahí, pero bueno, no hemos querido Sí, hablar tampoco de precios en rublos y tal, porque es como hace tanto tiempo o y lo de que la nos faltaba. primera, la moneda para arriba más la fecha ya nos da Claro, algo. y daos cuenta que en aquella época tampoco tenía nada que ver el precio de producción con el precio de venta, Hmm. sino que todo se producía, todo era por el pueblo y para el pueblo, y el precio era que se establecía costase lo que costase fabricarlo. Y bueno, de la esmena esta, que es como la insignia de lo que es la lomografía a día de hoy, ¿no? Que son cámaras plastiqueras, vengan o no vengan de Rusia, ¿no? A ver, tiene una Vea, lente chingona, un 40, f4, ¿esta tiene lente ese es de plástico punto, o de cristal? depende del modelo. Depende del modelo, En un ¿no? principio es de cristal. En principio, eso es. Es Eh, que hay muchas que son de plástico, ya el plástico ya imaginaos, pero bueno. pero bueno, en un principio es de cristal, tiene su efecto barril, por así decirlo, son colores bastante saturados y es nítida. O sea, dentro del tipo de cámara que es, no está nada mal. No está mal, ¿no? Y a partir de ahí ya casi pasaríamos al lomo. A la Lomo, mira, voy a enseñar aquí un poquito a ver si soy capaz, la familia Lomography, ¿vale? Que son todas estas cámaras. A ver, se acaba de cortar la conexión, Poneros, será medio ¿verdad? congelado. Esto Sí. es. Bueno, para poneros un Sí. poco en historia de lo Pues que aquí veis. son las lomo. No hay Sí, ninguna vale. información que encontréis en ningún sitio que no sea la que ha subido la propia marca de lomo. Realmente en el año 91 fue cuando se estaba desintegrando toda la URSS y estaban tirándose los pelos en todas las fábricas sin saber muy bien qué hacer con nada. Y fue en aquella época cuando las LCAs que se fabricaban en San Petersburgo entraron en ese punto de misticismo con la marca Lomography. Al final la cámara era una copia. Tengo una, pero sinceramente no sé dónde la he dejado por casa. O sea, Me sin he tirado toda disgusto. la, Pensar que la eso no mañana aparecía. buscándola. Imaginaros el almacén que tiene aquí el bandido, que no aparece una cámara como la Lomo esta, que es de verdad que es muy guay la cámara. La cámara está muy chula. Es una copia de una Cosina CX2 con algunos cambios en el diseño para hacer, pues eso, como decía antes, que fuese más fácil de fabricar. A mí me gustó mucho cuando la desmonté, porque casi pasaríamos al lomo. A la Lomo, mira, voy a enseñar aquí un poquito a ver si soy capaz, la familia Lomography, ¿vale? Que son todas estas cámaras. A ver, se acaba de cortar la conexión, Poneros, será medio ¿verdad? congelado. Esto Sí. es. Bueno, para poneros un Sí. poco en historia de lo Pues que aquí veis. son las lomo. No hay Sí, ninguna vale. información que encontréis en ningún sitio que no sea la que ha subido la propia marca de lomo. Realmente en el año 91 fue cuando se estaba desintegrando toda la URSS y estaban tirándose los pelos en todas las fábricas sin saber muy bien qué hacer con nada. Y fue en aquella época cuando las LCAs que se fabricaban en San Petersburgo entraron en ese punto de misticismo con la marca Lomography. Al final la cámara era una copia. Tengo una, pero sinceramente no sé dónde la he dejado por casa. O sea, Me sin he tirado toda disgusto. la, Pensar que la eso no mañana aparecía. buscándola. Imaginaros el almacén que tiene aquí el bandido, que no aparece una cámara como la Lomo esta, que es de verdad que es muy guay la cámara. La cámara está muy chula. Es una copia de una Cosina CX2 con algunos cambios en el diseño para hacer, pues eso, como decía antes, que fuese más fácil de fabricar. A mí me gustó mucho cuando la desmonté, porque me recordó a los relojes Swatch,
que dicen que el hecho de que ellos fuesen capaces de fabricar tantas y hacerlos tan baratos, por así decirlo, en una época en la que estaban quebrando, era que todo el mecanismo del reloj se monta desde el mismo punto. Se empieza montando desde las manillas hasta terminar con, bueno, al revés, desde el fondo, hasta terminar con todo el mecanismo y se monta en una misma plancha. Y la LCA es un poco lo mismo. Tú empiezas a desmontar por el objetivo y todo va saliendo a través del objetivo hasta que llegas al cuerpo. Eso hace que cuando tiene una fuga de luz o cualquier cosa así sea normalmente a través del objetivo y es un poco complicada de reparar. Pero bueno, es una cámara muy chingona. La focal no es exactamente la misma que la de la cocina, es un poquito más angular, pero en calidad de lente muy parecida, son lentes muy buenas. Es un 38, ¿no? Es un 32, creo. Un 32. Ah, sí, no, sí, Javi, es un 32. Yo sabía que no era exactamente 35, es un 32. Es un 32 y la otra es un 35. Es que esta lente de la LCA la fabrica Lomography, o sea, fuera de la cámara, y hace montura para Leica M. Entonces, y tiene las indicaciones de distancia y todo eso, funciona, no tiene el acople telemétrico y funciona como os ha enseñado Javi, con señor con carita, dos señores con carita, montañita y todo eso. Pero hace que una Leica se te quede muy chiquita. Aunque no la tenga aquí, cuando uno cogía la CX2, el ajuste viene como en la XA, que está justo aquí debajo, mientras que la Lomo está justo en este lateral. Porque en la CX2 todo este frontal de la cámara se gira para abrir el objetivo y quitarle la tapa, y en la LCA es una palanquita que va abajo para hacerla más sencilla. Bueno, que nos hemos ido del tema, Javi, es que nos queda muy poquito tiempo. De Lomo, nos estabas contando, más allá de la cámara y tal, de los modelos. Sí, lo que es la LCA surgió en aquel momento en el que se estaba desintegrando, pues la historia de la marca. Dice que la encontraron en un mercadillo en República Checa, le llamó la atención, etcétera, etcétera. La realidad es que en aquella época la fábrica no sabía qué hacer con las cámaras porque justo se acaba de disolver la URSS. Ellos habían perdido el mercado interno que tenían al disgregarse y a la par no podían exportar esos modelos de cámara porque no tenían mercado fuera, realmente. Y aquello llegó un poco como para salvar la fábrica y la mantuvo en funcionamiento durante bastantes años más. La otra cámara, que es la que hemos hablado antes, que se hacía en la misma fábrica, es esta Lubitel. Luego las lentes, como decía Raúl, se hicieron acoples para poderlas montar en distintas cámaras, incluidas en la Lomo, y a finales del 2005-2006, si no me equivoco, la producción se terminó llevando a China. Claro. Ahora al final la marca Lomography, si la seguís un poquillo y tal, que ya hemos comentado en otros vídeos, pues hace un poco de todo. Tiene su propia película reenvasada, ¿no? Que hace como una gama así bastante amplia de película. Reenvasan casi todo. Compran lotes, los hacen vintage y tal, están ahí a sus cositas. Y luego se han especializado como en las cámaras de plástico. Entonces tienen pues esta Lubitel que os ha enseñado Javi, tienen la Lomo, la imagen que os enseñé antes, que es la gama así actual, la Sardina, la Diana, luego tienen toda esta... Esta es una cámara que literalmente se fabricó como juguete en Hong Kong, claro, pero que ya en su época se hicieron millones de versiones y Lomography ha sacado muchas más. Esta sí que la cámara no pesa absolutamente nada. Estos son todo plastiquillos. De plástico, incluidos los objetivos. Estas son de formato medio, las dos, ¿vale? Las dos disparan en 120. Y es que todas las cámaras que hace Lomo son así plasticosas, ¿no? Y ahora últimamente está también con las cámaras instantáneas, ¿no? Sí. Usando los respaldos de Fuji, ¿no? A ver, últimamente las cámaras que han lanzado como tal son un poco más serias, pues cuando sacó la Bel Air, que ya son un 6x12 sobre medio formato, etcétera, y los objetivos, los Petzval, que también ha sacado alguna cosa como cosas muy top destinadas a gente que tiene... Os voy a enseñar una foto por aquí antes de terminar que son muy chulos. La verdad es que se erigen como el único fabricante de cámaras a día de hoy, ¿no? De cámaras de película. Seguramente sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que fabrican es así un poco regulín, digamos, para un uso profesional o para hacer algo chulo, ¿sabes? Pero que... A ver si me entero yo con el... Bueno, pues los objetivos que os comenta, los Petzval, estos que os dice Javi, son los objetivos de bronce enteros con los diafragmas, en lugar de ir montado dentro del propio objetivo. Lo que van es con una pestañita, por así decirlo, que vas metiendo y sacando el que tú quieras y se pueden poner diafragmas de formas, etcétera. Esto es, si los usan, o sea, los hay en montura Nikon, en montura Canon y luego con adaptadores y todo esto. O sea, como pensados para las cámaras modernas, son unos objetivos de platero muy buenos. Pero claro, también a precios... Sí, ¿cuánto cuestan? Como 600 euros o por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, y el lomo LCA que os decía antes en montura Leica cuesta también como 300 y pico euros. O sea que, vaya,
que está guay. Y luego la película, ya por terminar en estos minutillos que nos quedan, ¿qué te parece la película de Lomography, Javi? Está guay. Okay. A ver, depende de qué película, las hay que están bien. Lo que pasa es que, sobre todo por precio, hay algunas que están muy, muy bien en relación calidad-precio. Claro. Lo que pasa es que la calidad que tiene siempre, depende para qué la vayas a usar. Pues a mí me ha pasado de la Lomo 800, por ejemplo, que es una auténtica maravilla de colores, como sale. Pero 800 de verdad, tiene unos colores. Pero claro, tú cuando abres un rollo de esos y ves cómo están montados, la cinta que se utiliza para pegar el negativo al propio papel y tal, pues a mí me ha pasado de tirarme un rollo entero con una cámara y que la película se había separado del papel, con lo cual me sale el papel rebotado en el negativo. Y eso cuando te has hecho un viaje con una cámara de medio formato y te has tirado todo el rollo y te sale así, haces... Claro, es que el rollo de una película más o menos asequible y no ponerte a tirar Portra 400 con una cámara, con una diana de plástico, pues está guay porque tienes el Kodak, perdón, se me ha escapado, el Lomo 400 de color, lo tienes mucho más barato y para una cámara de plástico está guay, pero cuando lo pones en una cámara buena, digamos, una cámara de formato medio buena, pues claro, sabes los efectos de la película. Vais a ver que hay zonas donde falta la emulsión, ¿no? Y quedan como agujeritos, se te pasa el transparente del papel ahí, o las pegatinas del papel, el arañazo y todo esto, ¿no? Yo en este verano, lo que dice Javi de viaje con la Fuji de formato medio, hay algunas fotos, vamos, la última de cada carrete, no sé si era la última o la primera de cada carrete, donde va la cinta que os dice Javi, pues todo ese fotograma era todo una tira de pegamento. Y es que lo ves y dices, ¡ay, por Dios! Bueno. Pero bueno, también es verdad que en momentos muy duros de donde no había película de otras marcas, donde Kodak nos ha dejado tirados porque no había... Nos ha salvado la vida. Seguían teniendo películas de todos los tipos. Y yo siempre tengo algo de película de ellos en el frigorífico, sabiendo dónde la vas a tirar y para qué, claro. Porque... Claro, pero que el resultado es bueno, ¿eh? Que igual un Lomo 100 que tiene unos colores súper bonitos y el 800, cosa ha dicho Javi, es sueño. O sea, eso para hacer paisajes y tal, documentales, es una pasada. Claro. Igual, pues dependiendo de qué tipo de película, pues tienen unos precios u otros que pueden estar más locos o no. Al final, Lomo 800 en 120 vale 18 euros. Es que a 6 euros el rollo no puedes comprar en color nada. Nada, porque lo parecido que hay, que la comparan con la CineSteel, por ejemplo, ¿no? Con la CineSteel esta 800... vale eso el rollo. Vale el triple, ¿sabes? Vale 18 euros un rollo y a ver si lo consigues, ¿sabes? O sea que... Claro. Pues nada, Javi, ya está, ya hemos acabado. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Nos ha faltado hablar de la película rusa, pero eso es... Ya, yo te iba a haber tirado la percha y te iba a decir, oye, ¿y estos en qué disparaban? Porque no creo que compraran Kodak, ¿sabes? En plena Guerra Fría. O sea que... Ahí tienen una fábrica bastante grande, además de película, pero aquí cruzando el telón, por así decirlo, llegaba muy poquito o casi nada. Y a día de hoy sigue pasando lo mismo. Tenemos que hacer un especial de fábricas de película, que Javi sabe un montón, de Italia, de bastantes cosas de aquí de España, bastantes cosas chingoncillas. Que nada, que acabamos, que quedan 40 segundos, que recordad que lo vamos a subir, o sea, este directo lo volveremos a subir a mi cuenta de Instagram si soy capaz y no me explota el ordenador, porque de verdad que es un auténtico pain in the ass, pero lo subiremos también a la cuenta de Madrid Film y lo vais a tener en el canal de YouTube de Madrid Film. Y casi 100% seguro que el sábado que viene colgaremos el episodio a las 12 y lo haremos en YouTube, que lo vais a ver mucho mejor, se puede comentar en directo y estaremos todos conectados a la vez y yo creo que lo vamos a pasar guay, ¿vale? Aunque lo pregunte YouTube, no hace falta hacerse premium, ¿vale? No hace falta. No os hagáis premium, perdón. Hay que pisar las plataformas, por Dios. Nos vemos, chao, chao.